Yo creo que lo primero que tendría que hacer es leerse las leyes de aprobación de las comarcas. Es que no se puede opinar sobre lo que se desconoce. A mí me da la impresión de que desconoce perfectamente el fenómeno de la comarcalización. Quiero creer que lo desconoce. Creo que lo desconoce. Y evidentemente de ahí vienen las conclusiones que obtiene. Para hacer lo que haya que hacer hay que modificar 36 leyes. Para eso hay que tener o la mayoría absoluta en el Parlamento o, bueno, no doy otras fórmulas porque serían inconstitucionales. Que quede claro, o sea, yo en este tema, además, yo creo que además en ese aspecto quienes hablan de esto me parece que desconocen bastante el fondo de la cuestión. Para reducir algunas cosas les dimos la oportunidad de aprobar una ley de elección de las comarcas y de las corporaciones provinciales y las rechazaron. La posibilidad de reducir en 1/3 los cargos locales estaba en la ley que rechazaron en el Parlamento, tanto el PP como el PSOE, en la reducción en 1/3 de los cargos locales. Yo tengo la impresión de que hablan sin saber de lo que hablan y eso me preocupa de cara al futuro.